Traigan ustedes en la presentación está en internet. Es un libro donde él pues, sintetiza mucho de los temas que maneja. Ya es una persona que tiene buenos años. Varias décadas de enseñanza bíblica teológica en América Latina, en España, estuvo, y también castellano. Y entonces es un libro que ya un hombre que tiene buen camino andado, es una obra más que de madurez. Y casi hay que ir leyendo párrafo por párrafo para obtener mucha de la riqueza que tiene el libro. Vamos a iniciar con el capítulo 1, el capítulo 1 y 2, y después también lo que haremos empieza ahí con los siglos 1 al 3 y después en los movimientos que se llaman movimientos antiguos. Pero hay en este capítulo 1 varias cosas que debemos tener. Este es el que se llama la historia del pueblo cristiano. Yo como lo tengo en el libro, ustedes lo tienen ahí, no va a coincidir la numeración, pero sí el título del capítulo. Entonces, la historia del pueblo cristiano. ¿Se acuerdan que la vez pasada, que a veces se nos dificulta un poco porque nos vimos hace 2 semanas, recordar que vimos hace 15 días, pero hablábamos de que muchos por mucho tiempo nos hicieron vender la historia de la objetividad en las ciencias, la objetividad en la historia, es que hay que ser una historia objetiva. Y por mucho tiempo esa manera de presentar las cosas en ciencias sociales tuvo mucha aceptación y mucha popularidad, hasta que alguien la cuestionó y puso en tela de juicio que pudiera haber objetividad en una ciencia como la historia, igual que hay en una ciencia como la medicina o la biología, donde se pueden observar los fenómenos o se pueden reproducir en laboratorio. En el caso de la historia, no. Cada evento sucede una vez. Puede haber similitudes, pero no hay patrones iguales. Cada sociedad, cada conglomerado humano tiene sus particularidades y aunque pueda vivir un fenómeno similar que otro, en realidad tiene sus diferencias, tiene sus distinciones. No se puede reproducir a voluntad el fenómeno histórico. Lo que hay es testimonios documentales, gráficos, verbales. Ahora, con la imagen, fotográficos, videos y demás, determinados acontecimientos, y reconstruir y entender qué pasó en un determinado momento en que la historia de un determinado espacio social puede implicar varias cosas, entre ellas varios puntos de vista sobre un mismo fenómeno, ¿no es cierto? Algunos pueden explicar, por ejemplo, un movimiento social por los radicales que agotaron al pueblo, mientras otros lo pueden explicar porque era una respuesta de un sector que se sentía oprimido frente a otro que es un sector opresor. Las dos interpretaciones son distintas. ¿Por qué? Una es verdad y una es mentira. No necesariamente, tiene mucho que ver la óptica desde donde uno ve el acontecimiento. Creo que no sé si no les platiqué la vez pasada, pero alguna vez no sé si converse, lo podemos recordar. Una anécdota de cuando un grupo estaba estudiando la Biblia. Y estaban hablando de cuando están leyendo un pasaje donde dice que se derrama un perfume. Y se recuerda que es precisamente Judas el que reclama a la mujer, dice que podrían haber vendido ese perfume de alabastro por un precio muy alto para repartir los bienes. Y recuerda qué es lo que responde Jesús. Dice: a los pobres siempre los tendrán con ustedes, o como dice la versión antigua, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Déjalo. Aquí que estaba diciendo Jesús, bueno, cada situación tiene un momento, no es un momento de que ella quiera rendir un reconocimiento, déjala. Además de que sabía de que Judas tenía una intención no precisamente de preocupación por los pobres, sino
Pero el que estaba dirigiendo el estudio bíblico preguntó: ¿qué significa esto de que Jesús dice, a los pobres siempre los tendrán, ustedes no los tendrán con ustedes? ¿Qué quiere decir? Y un varón se levantó de buen ropaje, se veía buena condición económica, buena preparación escolar. Dijo: bueno, pues eso significa que hagamos lo que hagamos, siempre va a haber pobres. Abre otro opinión. Y una mujer anciana, con ropas sencillas, vestida, como digo, de manera humilde, con poca escolaridad, se levantó y dijo: pues bueno, hermano, yo creo que lo que ese pasaje quiere decir, lo que Jesús quiso decir, es que siempre va a haber explotados. ¿Qué hacía que uno viera la explicación de una forma y el otro de otra forma? Nuestra condición importa. Yo les he platicado de manera de broma a algunos de los hermanos con los que más conmigo, de que me tocó conocer a un misionero que siempre nos decía: yo lo conocí tanto general en la prepa, 15 años, entonces yo ya me había convertido por otro lado. Y en la escuela que entré, pues empecé un grupo de estudio bíblico, más o menos algo, lo que sabía yo le hacía y se juntaba un grupo grande. Después de un ministerio organizado nos conoció y nos trató ahí de atraer y demás. Y este misionero siempre decía: oye, Carlos, ¿no crees que sería bueno que en lugar de que te canses mucho en hacer ciertas cosas, ¿por qué no? Porque si la conozco, ¿por qué no te compras una moto o un coche? Oye, Carlos, no sería mejor que... Y así siempre tenían propuestas de muchas cosas que uno debería de hacer. ¿Por qué? Esto no se les ocurre. Hasta que un día yo un poco ya medio cansado y molesto de sus propuestas, dije: mira, el problema no es de ideas, es de filosofía. O sea, hay personas así que creen que uno es tonto, ¿no? ¿Por qué no te pones a casa esto? Yo fui a no sé qué exposición de esto, casa y mira, hacen así. Y otra siempre te proponen, siempre te proponen. Y la cuestión era, no es problema de ideas, o sea, como si no pudiera yo pensar, no tengo los recursos para eso. ¿Cuál era? Porque este misionero, quizá de buena voluntad, pero poca sensibilidad, siempre tenía ese tipo de propuestas. También decía: oye, Carlos, dices a los estudiantes que en los mexicanos de aviación les hacen el 10%. Pero pues nosotros, puro perro callejero, pues aunque nos hicieran el 50%, teníamos parientes en el avión. ¿Por qué? Pues el medio en el que uno se desarrolla importa. La gente es insensible, pero mucho porque nunca tiene necesidad. Entonces, cuando tenemos necesidad, estamos en escasez, hay ciertas cosas que nosotros aprendemos o tenemos que la misma necesidad nos muestra, nos da una sensibilidad especial. Entonces, así pasaba también en el caso de la explicación sobre esto. Hay una historia desde el mundo desarrollado. Quizás se explicaba siempre, ya digamos, la clase pasada de alguna forma, la pobreza como un problema de pereza, ¿no? De personas que no quieren trabajar en lugar de ver las cuestiones estructurales que hacen que una sociedad sea muy buena en producir pobre, en hacer producir gente marginada, porque, bueno, entonces este trailer nos dice que así también ha habido varias maneras de ver la historia de la iglesia. Él habla de que hay formas tradicionales, estamos en el capítulo 1, de enfocar la historia del cristianismo. Y dice que un enfoque, dice, muy común, es ver la historia de la iglesia como institución establecida. Es decir, quienes se dedican a hacer la historia hablan de la institución. Y de la institución, básicamente, más de sus dirigentes, de sus estructuras, de cómo se transmiten ciertas creencias, de los seminarios que se tienen, pero es una historia institucional, donde parece que las personas concretas, las personas de carne y hueso no existían.